El segundo libro de Reyes, capítulo 14. Amasías, hijo de Joás, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Joás en Israel. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no tanto como su antepasado David. Amasías siguió, en cambio, el ejemplo de su padre, Joás. No destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los funcionarios que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de sus hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de sus padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Amasías también mató a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. Además, conquistó la ciudad de Sela y le cambió el nombre a Jocteel, como se le conoce hasta el día de hoy. Cierto día, Amasías envió mensajeros al rey Joás de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, para transmitirle un desafío. Ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato. En las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro. Entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero justo en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó al cardo y lo aplastó. Es cierto que has derrotado a Edom y estás orgulloso de eso, pero confórmate con tu victoria y quédate en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después se dirigió a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo del Señor. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra Amasías, rey de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo una conspiración en Jerusalén contra la vida de Amasías y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y lo mataron allí. Llevaron su cuerpo a Jerusalén sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá había coronado a Uzías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Uzías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor,
se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo-Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel, y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre, que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder, sus guerras y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam II murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. El segundo libro de Reyes, capítulo 15. Usías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II en Israel. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Sin embargo, no destruyó los santuarios paganos, y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. El Señor hirió al rey con lepra, enfermedad que le duró hasta el día de su muerte, y vivió aislado en una casa aparte. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real, y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Zacarías, hijo de Jeroboam II, comenzó a gobernar Israel durante el año 38 del reinado de Usías en Judá, y reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías, lo asesinó en público y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así se cumplió el mensaje que el Señor le había dado a Jehú, cuando dijo: «Tus descendientes serán reyes de Israel hasta la 4ª generación». Salum, hijo de Jabes, comenzó a gobernar Israel durante el año 39 del reinado de Usías en Judá, y reinó en Samaria solamente 1 mes. Manahem, hijo de Gadi, llegó a Samaria desde Tirsa, lo asesinó y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Salum, incluso su conspiración, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. En esos días, Manahem destruyó la ciudad de Tapúa y todos sus alrededores hasta Tirsa, porque sus habitantes se negaron a entregar la ciudad. Mató a toda la población y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. Manahem, hijo de Gadi, comenzó a gobernar Israel durante el año 39 del reinado de Usías en Judá, y reinó en Samaria 10 años. Manahem hizo lo malo a los ojos del Señor. Durante todo su reinado, se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió la nación. Pero Manahem le pagó 34 toneladas de plata con el fin de obtener su apoyo para afianzar su soberanía real. Para conseguir el dinero, Manahem extorsionó a los ricos de Israel,
obligando a que cada uno le pagara 50 piezas de plata al rey de Asiria. Por eso el rey de Asiria dejó de invadir Israel y se retiró del país. Los demás acontecimientos del reinado de Manahem y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Manahem murió, su hijo Pecaía lo sucedió en el trono. Pecaía, hijo de Manahem, comenzó a gobernar Israel durante el año 50 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria 2 años. Pecaía hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Peca, hijo de Remalías, comandante del ejército de Pecaía, conspiró contra el rey. Con el apoyo de 50 hombres de Galaad, Peca asesinó al rey, y también a Argob y a Arie, en la ciudadela del palacio de Samaria, y Peca ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Pecaía y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Peca, hijo de Remalías, comenzó a gobernar Israel durante el año 52 del reinado de Usías en Judá, y reinó en Samaria 20 años. Peca hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Durante el reinado de Peca, el rey Tiglat-Pileser de Asiria volvió a atacar a Israel y tomó las ciudades de Hijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes y Azor. También conquistó las regiones de Galaad, Galilea y todo el territorio de Neftalí, y a los habitantes los llevó cautivos a Asiria. Entonces Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca y lo asesinó. Oseas comenzó a gobernar Israel durante el año 20 de Jotam, hijo de Usías. Los demás acontecimientos del reinado de Peca y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jotam, hijo de Usías, comenzó a gobernar Judá durante el 2º año del reinado de Peca en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías, pero no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Él reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En esos días, el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Resín de Aram y al rey Peca de Israel. Cuando Jotam murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después, Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo
y descubrió que tenía un ejército de 300,000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3,400 kilos de plata para contratar de Israel 100,000 hombres de guerra con experiencia. Entonces, un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar qué tan bien peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿Pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: El Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja a las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia, se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al valle de la Sal, donde mataron a 10,000 soldados edomitas de Seir. Capturaron a otros 10,000, los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo, se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones en varias ciudades de Judá entre Samaria y Bet-Horón. Mataron a 3,000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses. Se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿Por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿Desde cuándo te nombré consejero del rey? ¡Cállate! ¡Antes de que te mande matar! El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: Sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, el siguiente desafío: ¡Ven y enfréntate conmigo en batalla! Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato: En las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Tú dices: he derrotado a Edom, y estás muy orgulloso de eso, pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá, y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá,
hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después lo llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo de Dios que habían estado al cuidado de Obed-Edom. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida, y el rey huyó a Laquis. Pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y allí lo mataron. Llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Ur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual, y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados selectos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para hondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos
para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: No es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía: tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías, solo que Jotam no pecó porque no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Jotam reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. También hizo extensas reparaciones en la muralla en la colina de Ofel. Edificó ciudades en la zona montañosa de Judá y construyó fortalezas y torres en las zonas boscosas. Jotam entró en guerra contra los amonitas y los venció. Durante los 3 años siguientes, recibió de ellos un tributo anual de 3.400 kilos de plata, 50.000 canastas de trigo y 50.000 canastas de cebada. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam, incluidas todas sus guerras y demás actividades, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David y su hijo Acaz lo sucedió en el trono.
Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos.